Hola, ¿qué tal? En este video pretendo responder a la pregunta ¿qué es la salud mental para el conductismo? Para poder llegar a este objetivo es necesario aclarar qué es el conductismo. Esta corriente psicológica nace de manera reactiva como una respuesta al psicoanálisis, a la teoría psicoanalítica, aproximadamente entre los años 50 con Skinner, Pavlov, algunos años antes, y pone énfasis en elementos que puedan ser operacionalizados a la manera de la ciencia. Es decir, la idea del conductismo es tratar de dotar a la psicología de aquellas cualidades epistemológicas que le den cierto rigor para que este campo del saber, que es la psicología, pueda ser considerado como una ciencia. Entonces, ¿la conducta se puede operacionalizar? Sí, pero ¿qué es una conducta? Una conducta la vamos a entender como una respuesta. ¿Pero una respuesta a qué? Una respuesta ante un estímulo. Si la respuesta es un efecto, tuvo que haber una causa. Y en este caso, la causa es el estímulo. El estímulo hay que entenderlo como una energía física que puede o no incidir sobre un organismo sensible a ella. La luz con el ojo, el sonido con el oído, la presión o las vibraciones, la temperatura con la piel, los olores con el olfato y los sabores con el gusto. Ahora bien, si yo digo que una respuesta surge ante un estímulo, para que haya respuesta, el órgano tuvo que haber sido sensible a esta energía. Es decir, es una cualidad imprescindible. No va a haber respuesta si no hay estímulo. Por lo tanto, ya habiendo entendido este punto, vale la pena preguntar, bueno, ya estuvo que respondió, ¿no? Pero ¿por qué respondió así? Entonces, lo que yo quiero hacer notar es que no hay respuestas universales, sino que hay respuestas particulares. Y ante esta particularidad, cabe introducir la pregunta de por qué un organismo responde de manera distinta que otro organismo ante el mismo estímulo. Más allá de que nosotros podamos determinar mediante ciertas técnicas de la psicofísica que el órgano no tiene diferencias sustanciales en cuanto a la sensibilidad al estímulo. Eso nos conduce a concluir que hay un aprendizaje para responder. Entonces, si vamos recapitulando un poco, una respuesta la vamos a entender como una acción motriz, ¿sí? Implica al sistema musculoesquelético y es consecuencia de una intervención de energía externa sobre órganos que se encuentran en nuestro cuerpo y que provocan esos movimientos, ¿sí? Entonces, volvamos al punto, ¿no? ¿Por qué, para ponerles un ejemplo, por qué cuando alguien grita Juanito, voltea Juanito? ¿Por qué no voltea Sofía? ¿Sí? Porque Juanito aprendió, o porque ese sujeto aprendió que ante ese estímulo tan particular que es juntar esos fonemas, U, A, M, I, T, O, él debe de voltear, ¿sí? Y Sofía aprendió que tiene que responder ante otros fonemas, ¿sí? Entonces, un aprendizaje habíamos dicho. ¿Y cómo se lleva a cabo ese aprendizaje? Ese aprendizaje se lleva a cabo a partir de un condicionamiento. Aquí hay que hacer una pausa para decirles que en psicología
conductual, hay dos tipos de condicionamientos que no se excluyen mutuamente: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Del condicionamiento clásico surge de manera teórica por un ruso que se llamaba Ivan Pavlov, y que muestra que en este mundo hay estímulos que son incondicionados que producen respuestas incondicionadas. ¿Qué significa esto? Que no tiene que haber un aprendizaje del organismo para que se lleve a cabo esa respuesta. La respuesta refleja un ejemplo claro, puede ser ya en un organismo adulto que se presenta un estímulo luminoso frente al ojo abierto y la pupila se constriñe. Ahí no hubo necesidad de ningún aprendizaje, ¿no? Ahora bien, cuando un organismo es bebé, en este caso vamos a poner el caso de un ser humano, cuando llora por ciertos estímulos que vienen adentro de su propio cuerpo, estímulos propioceptivos que le producen displacer, y ese llanto, por ejemplo, no lo produce con la intención de hablarle a su madre, ¿sí? Es una respuesta también automática, producto de un estímulo también ahí natural, por llamarlo de alguna manera. La cosa es que el medio ambiente interactúa también en esta presentación de estímulos de tal forma que se van moldeando respuestas. ¿Cómo interviene? Al presentar nuevos estímulos que en un primer momento no tendrían la cualidad de producir respuesta alguna. Es decir, hay estímulos que se llaman neutros en el sentido de que por sí mismos son percibidos por el organismo, pero no producen respuestas más allá de que a lo mejor el sujeto se dio cuenta que el estímulo existe, ¿no? Ahora bien, lo interesante de este procedimiento es que cuando un estímulo neutro de manera contingente se presenta junto con un estímulo incondicionado y esto se realiza de manera repetida, ese estímulo neutro va a adquirir las cualidades del estímulo incondicionado, de tal forma que a la posteridad va a poder producir esa respuesta de manera condicionada. El ejemplo clásico es el de Pavlov, que es el de que tenía un perrito dentro de un laboratorio, al cual se le presentaba la comida, que seguramente para un perro el estímulo, más que ser visual, es un estímulo olfativo y produce una respuesta incondicionada. En este caso, la respuesta del perrito era la salivación, ¿sí? Ahí no tenía que haber ningún aprendizaje, sino que era una respuesta automática. Ahora bien, lo que hizo Pavlov es que al estarle presentando el alimento al animal, le hacía sonar una campanita. Si al perro le hubiera sonado la campanita antes de cualquier tipo de aprendizaje, el perro no hubiera hecho nada. Quizás el perro hubiera volteado para ver qué era la campanita, ¿no? Pero hasta ahí. La situación es que al haber presentado esos dos estímulos de manera repetitiva, logró que tan solo al hacer sonar esa campanita, el perro salivara, incluso cuando no se le presentaba el estímulo olfativo, la comida. Por lo tanto, ese estímulo neutro, que era el sonido de la campana, pasó a ser un estímulo condicionado que produce una respuesta condicionada. Y ahí podríamos decir que ya sucedió un aprendizaje.
¿Cómo lo podríamos ver nosotros que no somos perros y que no nos suenan campanitas para babear? Bueno, de hecho sí nos suenan campanas. Vean ustedes en educación básica, en educación media superior, donde todavía suena una campana para hacer notar que ya es la hora del receso, y produce una respuesta como la misma salivación o el movimiento de las tripas, etcétera. Fíjense que para poner un ejemplo del lado de la psicopatología de condicionamiento clásico, hay un trastorno mental que se llama trastorno de evitación-restricción de la ingesta de alimentos, no es anorexia, donde un sujeto, muy comúnmente niños, dejan de comer, y la razón por la cual dejan de comer es por las características organolépticas, es decir, la textura, el color, el sabor, la temperatura de los alimentos. Lo interesante es que cuando se los obliga, por ejemplo, más allá de causarles la negativa así como conductual de no quiero, cuando se los obliga les causa asco, y el asco es una respuesta que tanto puede ser incondicionada como puede ser condicionada. Imaginen el asco no nada más como esos movimientos de los músculos faciales, sino que ya se produce el vómito, por ejemplo. Entonces, para poder entender ese asco que se genera por comer elotes, ¿no? ¿Por qué te causaría asco comer elotes? Bueno, porque hubo una respuesta condicionada negativa. Imagínense a una chica que sale a la esquina a comer sus elotitos, y ya se compró su esquite y se lo estuvo comiendo, y resulta que el esquite tenía materia fecal que le produce una infección bastante fuerte, ¿no? No sé, imagínense fiebre tifoidea, y le da fiebre con todo lo que conduce en las sensaciones corporales, le da vómito y bueno, toda la sintomatología. De tal forma que en la próxima ocasión, ya después de que se curó, que se le presente los elotes, le van a producir el asco sin que esté enferma, ¿sí? Entonces, ahí ya la percepción, a partir de la vista, por ejemplo, a partir del olfato, ya ni siquiera a partir del gusto, ¿no? Produce ya de una manera condicionada una respuesta condicionada, que es el asco, que puede ser incluso hasta el vómito. Bueno, ese es el condicionamiento clásico. El condicionamiento operante también hace énfasis en los estímulos, pero no en los estímulos que suceden antes de la respuesta, sino que suceden después de la respuesta. Ojo, no dice que no exista el condicionamiento clásico, sino como que lo viene a complementar, es decir, después de que se llevó a cabo esa presentación, esa respuesta, cómo opera el ambiente de tal forma que moldea las conductas a partir de premios o de castigos. La cosa es muchísimo más compleja, y sí me interesa precisar porque los procedimientos se llaman reforzadores o se llaman castigos, y dentro de esos procedimientos está el reforzamiento positivo, está el reforzamiento negativo y está el castigo en una doble dimensión. Vamos a empezar con el reforzamiento. Tanto el reforzamiento positivo como el reforzamiento negativo implican la presentación de un estímulo o una serie de estímulos que tiende a incrementar la probabilidad de que una conducta se vuelva a presentar. Fíjense que no estoy diciendo que es un estímulo agradable o un estímulo desagradable, ¿sí? Es un estímulo que incrementa la probabilidad de que una conducta se vuelva a presentar, que vuelva a ocurrir. Por eso, esto de lo agradable o desagradable es importante puntualizarlo, porque en las escuelas a los niños que presuntamente se los castiga,
que dice, ¿sabes qué? Salte del salón. ¿Y por qué se sigue portando mal? ¿Por qué en vez de que disminuya esa conducta que es indeseada para los docentes, por qué se presenta de manera más frecuente? Pues porque ese estímulo que tú le estás presentando no está siendo un castigo, está siendo un reforzador, ¿sí? Entonces, lo que yo les acabo de definir como la presentación es un reforzamiento positivo. Ahora bien, ¿qué pasa si se retira un estímulo, pero ese retiro también incrementa la probabilidad de que la conducta se vuelva a presentar? A eso se le llama reforzamiento negativo. Un ejemplo de cada uno es, si haces A, yo te doy B, ¿sí? Si te comes tu brócoli, yo te doy una paleta. Y un ejemplo del reforzamiento negativo es, si te comes el brócoli, te condono que tiendas tu cama durante toda la semana, ¿sí? Es decir, es retirar un estímulo que de cierta forma es desagradable para el organismo, para el sujeto. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado de no confundir el reforzamiento negativo con el castigo. El castigo, en su doble dimensión, tanto es presentar un estímulo como retirar un estímulo, pero que a diferencia del reforzamiento, disminuye la probabilidad de que una conducta se vuelva a ocurrir, ¿sí? El reforzamiento refuerza, ¿no? O sea, en ese orden conceptual del término es hacerlo más fuerte, ¿sí? Mientras que el castigo vuelve una conducta más endeble, la enflaca, la adelgaza, la disminuye hasta hacerla desaparecer. Entonces, el castigo puede ser tanto, si haces A, te doy B, ¿sí? Y B tiende a disminuir la probabilidad de que se presente otra vez A, como si haces A, no te doy B, y eso también disminuye la probabilidad de que pueda ocurrir A. Ejemplos, puede ser si te comes el chocolate antes de que te comas el brócoli, te voy a dar una nalgada, ¿sí? Tanto puede ser, si te comes el chocolate antes de que te comas el brócoli, ya no va a haber chocolate durante toda la semana. Pues bueno, ahora sí, con este esquema general, superficial del conductismo clásico y del conductismo operante, estamos en condiciones de poder responder qué es la salud mental. La salud está matizada por lo adaptativo o lo desadaptativo de las conductas, ¿sí? Ahora bien, si hablamos de adaptación, tenemos que hablar del medio que circunda al organismo, ¿no? Porque es quien juzga que esas conductas sean desadaptativas o sean adaptativas. Por lo tanto, si ustedes se generan un esquema crítico de esta concepción, implicaría que las conductas son buenas o son malas en tanto que hay un medio que dice que son así, un medio que las justifica o que no lo hace. De ahí que también haya como cierta resonancia en cuanto a la ética de esta corriente psicológica. Por ahí recuerdo que hay una cita de Skinner donde dice que le podían dejar a dos niños recién nacidos y a uno lo podría hacer tanto el mejor ciudadano como al otro el peor criminal que jamás se haya visto, ¿sí? Esto puede ser criticado, sí, porque no sé, pasa como lo que pasaba en la Alemania nazi, por ponerles un ejemplo, ¿no? De que ahí ciertas conductas que entraban dentro del calificativo de racistas estaban bien vistas, ¿sí? Es decir, eran conductas adaptativas, como por ejemplo, no sé, que los judíos caminaran por abajo de la banqueta, o no sé, ¿no? Se me imagina también
en Estados Unidos, en la década de los 60, de los 70, para atrás, donde algunos restaurantes y algunos restauranteros no permitían el acceso al local de personas afroamericanas. Entonces, y eso estaba juzgado de una manera adaptativa, ¿me entienden? O sea, la cuestión entonces cambia conforme a los menesteres de la sociedad que juzgan, ¿sí? Pues bueno, espero que les haya quedado claro. De mi parte sería todo.